Muy buenas tardes, es un gusto volvernos a encontrar en un webinar más. Mi nombre es Jenny Huidobro y estaré acompañándolos a lo largo de esta tarde. Reciban también un saludo muy cordial de parte del Ministerio de Educación y la más cálida bienvenida a nuestros directores, docentes y a toda la comunidad educativa. El día de hoy, esta tarde, tenemos un webinar muy importante que se denomina Hacia un marco común, que proponen los recientes lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética. Es un tema que está ahora bastante posicionado en nuestro común espacio, ¿no? Entonces es importante el día de hoy estar participando, ser reflexivos, también cuestionadores y sobre todo qué cosas nos vamos a llevar al final de este webinar, que es más que nada de reflexión y de alinearnos todos con mayor información. Estas herramientas que les vamos a brindar y orientaciones necesarias para generar este marco común es muy importante porque vamos a tener todo lo que tiene que ver con la comprensión de estos nuevos lineamientos que han sido aprobados con la RBM 085-2026, que el Ministerio hace poquito pudo promulgar, ¿no? Y en este marco vamos a invitar a la directora general de Educación Básica Regular, la señora Carmen Concha Tenorio, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Carmen, te escuchamos. Muchas gracias, Jenny. Muy buenas tardes. Para mí una alegría enorme poder aprovechar estos minutos en saludar a toda nuestra comunidad educativa que nos acompañan en estos espacios que tratamos de cada vez hacerlos de manera más sólida y recurrente. En esta ocasión venimos a seguir sumando, ¿no? La oportunidad, como bien dice nuestro equipo de UTOE constantemente, de poder reflexionar, analizar, encontrar las mejores maneras de poder llegar con estas temáticas. Es así que les doy la mayor y más cordial bienvenida a este webinar que está dirigido a ustedes, docentes, directivos, comunidad educativa en general, agradeciéndoles su participación en este espacio, porque todos los que estamos aquí sabemos la importancia que tiene la educación sexual, que es un tema que genera muchas preguntas, muchas dudas sobre cómo implementarla, ¿verdad? Sin embargo, más allá de cualquier posición que podamos tener frente a este tema, compartimos un objetivo común, indiscutible, ¿no? Y es que debemos contribuir al bienestar, a la protección y principalmente desde esta temática, contribuir al desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. Recordemos que la educación sexual forma parte importantísima de todo ese bagaje completo, ¿no? Que debemos cuidar en nuestros estudiantes, toda su formación integral, contribuir a que las competencias, principalmente aquellas que están relacionadas con el autocuidado, puedan seguirse fortaleciendo de modo que puedan luego nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas y adolescentes, construir relaciones respetuosas consigo mismo, con los demás, para que puedan caminar por la vida tomando decisiones responsables y así prevenir situaciones que puedan afectarlos de manera física, psicológica, etcétera, ¿no? Eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo seguir fortaleciéndonos para que esto se construya desde la escuela? Como todos sabemos, en diciembre del año pasado, el Congreso aprobó una ley, la 32535. A través de esta ley, dispuso que el Ministerio de Educación emita nuevos lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética. Entonces, esta norma, esta ley que salió en diciembre, dejó sin efecto el marco normativo que teníamos hasta ese entonces y de este modo necesitábamos nuevos lineamientos que puedan orientar la implementación de la educación sexual en las instituciones educativas. Es en este escenario que necesitábamos contar con este marco habilitador, estas
estos lineamientos. Es así que el Minedu aprobó los lineamientos de educación sexual, de educación sexual con base científica, biológica y ética mediante la resolución ministerial 085. Ya hemos tenido otros espacios, otros webinars para ir también socializándola, pero queremos profundizar en esto. Estos lineamientos orientan el trabajo pedagógico, pero también la gestión y el soporte que debe tener esta temática para que la educación sexual continúe desarrollándose de manera progresiva, con pertinencia y de acuerdo principalmente y siempre respetando las características y necesidades de nuestros estudiantes. Por ello es que este webinar busca brindar realmente la oportunidad de tener juntos este marco común que necesitamos para comprender cuáles son los principales alcances de la ley y de estos lineamientos para salir adelante, porque sabemos que hay algunas preguntas frecuentes y estos espacios sirven para encontrar juntos la respuesta. Los invito así a participar de la manera más activa posible, ¿no? Con la limitación que a veces estos modelos a distancia tienen, pero es el modelo que ahorita tenemos a disposición y no queremos desaprovecharlo para dialogar. Usemos el chat, el aprendizaje conjunto, llevémoslo a nuestra escuela, a nuestros espacios de trabajo, con padres de familia incluso, porque solo así podremos avanzar. Yo agradezco a nombre del Ministerio de Educación, les traigo el saludo de la alta dirección de aquí del Ministerio de Educación y les agradezco ese compromiso que ponen en esta temática de educación sexual, entendiendo que desde ahí vamos a fortalecer muchísimo el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes y vamos a aportar en su desarrollo integral cuidando sus proyectos de vida. Muchas gracias por estar aquí, por ese compromiso constante, por hacer posible la educación sexual desde una realidad compartida en espacios donde estamos todos los interesados en formar integralmente a nuestros niños. Gracias nuevamente y sigamos por favor con este webinar que se ha preparado con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Carmen. Ha sido la directora general de la Educación Básica Regular, Carmen Concha Tenorio, quien nos ha dado unas amables palabras. Y ahora, para poder organizar mejor este webinar, les comento que vamos a tener en principio 2 bloques, ¿no? Estos 2 bloques tienen la siguiente estructura. El primer bloque vamos a trabajar todo lo que es mitos y verdades y qué hay sobre los lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética. Y el segundo bloque, tenemos un bloque de preguntas y respuestas. Entonces, para eso, yo les voy a pedir que conforme vaya avanzando nuestro webinar, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden escribir a través del chat. Eso, por un lado, hay un equipo detrás del webinar que va a estar tomando nota de las preguntas que ustedes vayan realizando conforme vayan escuchando la información que les vamos a ir dando esta tarde. Y en el segundo bloque van a poder ser respondidas por las especialistas que tenemos ahora en esta sesión, ¿no? Luego también vamos a comentar sobre lo que nos corresponde como próximos pasos y cuáles serían también nuestros compromisos comunes. Antes de iniciar, les voy a presentar a las especialistas que nos acompañarán esta tarde. Tenemos a Basti Guevara y a Yanira Vázquez de la Dirección de Educación Básica Regular. Ellas nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida y con esto vamos a iniciar entonces el primer bloque. ¿Qué mitos y verdades hay sobre los lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a lanzar una premisa, que es una afirmación, y ustedes a través del chat, por favor, quiero que participen. Ese es el momento, ¿no? De escuchar qué cosa es lo que pensamos. Entonces, si lo que escuchan ustedes creen que es un mito, escribimos en el chat. Es un mito. Si creen que es una verdad, podemos poner, es verdad, ¿ok? Entonces, según eso, vamos viendo cómo vamos pensando también y finalmente qué cosa es lo que nos puede explicar Basti, que Basti es la que va a iniciar con nosotros esta primera premisa. Entonces, todos atentos, por favor, con la primera premisa. Y dice así: la educación sexual con base científica, biológica y ética
solo aborda la sexualidad desde la dimensión biológica. A ver, entonces vamos a esperar que a través del chat ustedes vayan colocando si piensan si es mito o si piensan si es que es verdad. Ahora yo estoy viendo, Carolina, Yesenia, Rosa nos están saludando. Buenas tardes, buenas tardes. A los que están interactuando a través del chat, sería bonito que nos digan de dónde son, de dónde nos están escribiendo, desde dónde nos están viendo también, para conocer un poquito más de ustedes y que podamos escribir también si creemos que es mito o verdad. Ok, dicen que es mito. Mito también. Y nos van ya participando. Muchas gracias por la participación. Y vamos a escuchar a Basti. Bienvenida, Basti, por favor. Cuéntanos, esta premisa que hemos dado ahora, la primera, ¿será mito o será una verdad? Adelante, Basti, por favor. Muchas gracias, Jenny. Así como algunas personas en el chat de Facebook, coincidimos, la respuesta es mito. ¿Por qué? Porque la educación sexual aborda integralmente tres dimensiones fundamentales, no únicamente la biológica. Hemos considerado que la educación sexual es biológica, socioafectiva y ética moral. Estas tres dimensiones interactúan entre sí a lo largo de la vida, ya que de acuerdo al currículo nacional, la sexualidad es parte inherente del desarrollo humano y se expresa mediante los afectos, la identidad, los vínculos, la vida familiar, el bienestar y las relaciones interpersonales. Jenny, ¿qué te parece si lo vemos en un ejemplo? Perfecto, Basti. Más bien ayúdanos con el ejemplo a comprender con mayor profundidad lo que nos estás explicando. Adelante. A ver, este es un ejemplo muy común que ocurre probablemente en alguno de las escuelas de los docentes que están conectados el día de hoy. Juan es un estudiante de segundo de secundaria que está creciendo y está teniendo cambios en su tono de voz. Ha empezado a sentir atracción por una compañera de clase y sus amigos, al notarlo, lo presionan constantemente para que se acerque y incluso para que le pida una foto íntima, diciéndole que eso es parte de ser hombre. Juan se siente confundido, ansioso y no sabe cómo actuar. Jenny, ¿qué piensas de la situación de Juan? Ay, qué terrible, pobrecito. Qué terrible la presión, ¿no? Por la que está pasando Juan. ¿Y cómo se tendría que abordar este caso, Basti? Ujú. ¿Qué pasaría si como docentes nos centramos solo en la dimensión biológica? Si solamente hablamos de lo biológico, podemos explicar los sentimientos, los cambios físicos que son producto del propio desarrollo de su cuerpo. ¿Esto es necesario? Sí, pero no resuelve el problema de Juan, pues lo deja solo frente a la presión de sus amigos, de su inseguridad emocional. Por ello también abordamos la dimensión socioafectiva. Juan necesita un espacio para reconocer y expresar sus emociones, como el miedo al rechazo, la ansiedad por la presión de grupo y también fortalecer su autoestima y la toma de decisiones responsables. Además, Juan necesita trabajar la dimensión ético-moral. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar y reforzar la toma de decisiones responsables. Y ello únicamente se podría trabajar de esta dimensión ético-moral al reflexionar sobre la importancia del respeto hacia sus compañeros, en este caso a su compañera. El docente promueve la reflexión del consentimiento, el respeto por la privacidad, los límites personales. Juan aprende que toda relación debe ser democrática y equitativa. Entonces, es necesario abordar la educación sexual desde estas tres dimensiones y no únicamente desde lo biológico.
Muchas gracias, Basti, por tu apoyo con esta primera premisa. Creo que a todos nos ha quedado súper claro con el ejemplo de Juan cómo es que esos lineamientos necesitan, ¿no? Tienen estas claridades, mejor dicho, ¿no? Estas tres dimensiones. Y bueno, vamos a pasar a ver qué otro mito o verdad hay alrededor de los lineamientos. Pero ahora nos va a acompañar la especialista Yanira Vázquez. Todos atentos. Yo he visto que han estado participando del chat desde Villa El Salvador, desde Huancabamba, también desde Pucallpa. Estamos conectándonos de todo el país. Poco a poco se van sumando más personas, tenemos mucho mayor público y es que el tema es de interés. Pasen la voz, por favor, para que el webinar también tenga más llegada a otras personas y podamos estar todos mejor informados. Y bueno, esa segunda premisa nos dice, atención todos, igual, con la dinámica anterior también. Apenas escuchemos la premisa, vamos a ir escribiendo en el chat si creemos si es mito o si es verdad lo que les estoy diciendo. Atentos, la segunda premisa dice así: la educación sexual previene el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y la violencia escolar. A ver, público que nos está viendo y nos está escuchando, por favor, pueden a través del chat escribir mito o verdad. ¿Es mito si la educación sexual previene el embarazo y las infecciones de transmisión sexual? ¿Es verdad? ¿Qué piensan ustedes? Los leo. Ajá. Leo que nos están mandando bastantes saludos también, desde Luján, Cajamarca, Huancabamba. Dicen que es verdad. Esta, al contrario de la otra, dicen que es verdad. Ok. Entonces, para saber qué cosa es, si es que es verdad, perdón, o si es mito, escuchamos a Yanira. Yanira, adelante, por favor, bienvenida. Buenas tardes, Jenny. Muchas gracias por la invitación en este espacio y ya respondiendo a esta premisa, pues es verdad, ¿no? La educación sexual cuenta con evidencia científica sólida para la prevención justamente de problemáticas como el embarazo, como la transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, la violencia, ¿no? Y entre otros. Y obviamente estas problemáticas son las que afectan gravemente pues el bienestar de nuestros estudiantes. ¿Te parece, Jenny, si con un ejemplo podemos profundizar un poquito más? Claro que sí. Adelante con el ejemplo. Sí, ya de repente dando un poco más de profundidad a esta respuesta, veamos con un ejemplo, ¿no? Silvana es una docente que enseña en sexto de primaria y está muy preocupada, ¿no? Como muchos docentes que seguramente nos acompañan, está muy preocupada porque se ven cada vez casos de embarazo adolescente, aunque sus colegas pues le han sugerido que empiece a trabajar la educación sexual con su aula. Ella tiene mucho temor de hacerlo, ¿no? Tiene mucha inseguridad, siente que sus alumnos todavía son muy chicos y le preocupa que hablar del tema termine despertando un interés prematuro por iniciar su vida sexual. ¿Qué piensas al respecto, Jenny, sobre este punto? Sobre este ejemplo. ¿Será cierto? ¿Cómo será? Bueno, a veces esos temas tienen que ver también con las cosas que creemos, ¿no? Silvana es una maestra que tiene mucho temor, pero por eso tal vez no aborda el tema. Cree de repente que están muy chicos o de repente por eso tiene dudas o de repente algunos padres se han acercado ya antes y ha escuchado comentarios que le han dado temor, ¿no? Pero en realidad si uno orienta a los chicos, ¿no? Trabaja los temas delicadamente en el sentido de dar la información necesaria, yo no creo que adelante la vida sexual, me refiero a que estar informado te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que Totalmente de acuerdo, Jenny. es fundamental, ¿no? Que estén informados a la edad que les toca estar informados también, ¿no? No es lo mismo dar información a un niño de 5 años como a uno de 15.
cada uno tiene que recibir la información que necesita recibir en la edad que esté, ¿no? Creo que por ahí Silvana se podría guiar un poco. Dinos tú, ¿qué piensas? De acuerdo, Jenny, con lo que tú dices. Y es válido también los temores que puedan sentir los docentes, ¿no? Y más, como tú lo acabas de decir, cuando trabajamos con niños, niños de primaria, ¿no? El pensar que puede pasar esto es válido, ¿no? Entonces, muchos docentes pues justamente no abordan la educación sexual por el temor a adelantar el inicio de la vida sexual, pero es fundamentalmente saber pues que no existe evidencia científica que respalde ese temor, o sea, son temores que pueden nacer de repente porque lo escuché, porque alguien me lo dijo, porque de repente capaz lo vio en una red social y no es información científica, sino alguien que le pareció y lo publicó, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, las investigaciones internacionales exhaustivas y revisiones de cientos de estudios han demostrado que la educación sexual no aumenta la actividad, no aumenta pues en este caso la actividad sexual ni las conductas de riesgo, sino que frecuentemente contribuye a retrasar la iniciación sexual y a promover comportamientos más tardíos y responsables. Entonces, eso es importante que todos los docentes, todo el público que nos está escuchando lo tenga claro. Por ejemplo, ¿no? Yendo un poco al tema de evidencias, estudios, el proyecto Niñas con Oportunidades de CARE, que abordó la educación sexual en escuelas focalizadas en Perú, ¿no? Demuestran resultados que han disminuido el 50% de casos de embarazo. Obviamente, pues es un dato importante que nos puede, pues, nos sustenta de por qué la importancia de trabajar la educación sexual. Al proporcionar información precisa, como tú lo has dicho, Jenny, y basada en el respeto, tomando en cuenta la edad de los estudiantes, pues, ¿no? Los prepara justamente a los estudiantes para tomar decisiones informadas y seguras, brindándoles herramientas para proteger su salud, bienestar y dignidad en lugar de actuar por impulso, ¿no? O bajo la influencia de información incorrecta proveniente de su entorno, ¿no? Y de repente quizás es un entorno que ha tomado información pues de ninguna fuente que tiene pues que es basada en evidencia científica. Eso, Jenny. Muchas gracias, Yanira. Creo que ha quedado claro con el ejemplo de la maestra Silvana también qué cosa es lo que tenemos que hacer los docentes, ¿no? Información basada en evidencia, información verdadera. Ahora que hay tanta información en los medios, muchas redes sociales, como decía Yanira, es importante saber qué cosa es lo verdadero y qué cosa no, ¿no? Y para eso estamos los docentes profesionales, para poder saber qué fuente de información es verdadera y cuál no, y poder ir orientando también a los chicos en el uso de esta información. Y bueno, y ahora, ya que tenemos la segunda premisa con una respuesta, vamos a ver una tercera premisa. Esa tercera premisa nos dice, ustedes díganos si es mito o verdad, esa tercera premisa. Dice así: el proceso formativo de la educación sexual con base científica, biológica y ética solo se aborda desde la tutoría o a través de charlas y campañas. A ver, vamos a ver, ¿qué cosa dicen ustedes? ¿Solo lo ve la tutoría y a través de charlas y campañas? ¿Quién ve ese proceso formativo de la educación sexual en las instituciones educativas, en los servicios educativos? ¿De quién es la responsabilidad de hacer este proceso formativo? A ver, acá nos saludan desde La Libertad, desde Chota también. Hay muchos comentarios en el chat muy interesantes. Muchas gracias para todos los que están participando, ¿no? Dice, se necesita fortalecer mucho más a los docentes, efectivamente, y para eso es necesario estar atentos a las asistencias técnicas que se tienen desde el Ministerio de Educación, a los webinars como este, por ejemplo, que nos ayuda también un poco a comprender esos nuevos lineamientos que tenemos ahora sobre educación sexual, por ejemplo. A ver, ya, están contestando y dicen que es mito. Mito. Ok, parece que el público coincide en que esta tercera premisa es un mito, pero para saber a ciencia cierta si es un mito o es una verdad, invitamos a Basti nuevamente para que nos pueda decir la verdad. Adelante, Basti, gracias. Gracias, Jenny. Así es, coincidimos con Edith,
con Seba Soma, con Luz Beni. Efectivamente, es un mito. Si bien el servicio de tutoría trabaja con fuerza educación sexual, es necesario abordar la educación sexual desde todas las acciones que realizamos, desde convivencia escolar y las distintas áreas curriculares del currículo para el desarrollo de competencias. ¿Y qué te parece si lo vemos con un ejemplo, Jenny? Perfecto, Basti. Yo creo que el tema de los ejemplos nos da claridades. Adelante. Así es. En una reunión docente, una docente alerta que filtraron fotos íntimas de un estudiante en un grupo de WhatsApp. Otro docente mencionó que se ha reportado un caso de un estudiante que contrajo una infección de transmisión sexual. Ante esto, un grupo de docentes dijo, necesitamos invitar a un especialista. Entonces vamos a invitar al centro de salud para dar una charla y que el tutor de estas personas pueda reforzarlo en su aula. Esta es una postura. Pero hay otra postura, hay otros docentes que indicaron que eso no basta, porque la educación sexual debe abordarse de manera integral desde todas las áreas curriculares, la TOE y las acciones de convivencia. El público que nos acompaña, ¿qué piensa? ¿Cómo abordamos estas problemáticas que vemos a diario en las escuelas? ¿Podemos poner Uy, ahí en el chat? ¿Qué te parece, Jenny? sí, muy buena pregunta. ¿Cómo deberían abordarlo? A ver, vamos a ver qué cosas van colocando. Mientras tanto, también nos mandan saludos desde Cutervo. Ujú. A ver, vamos a darles un tiempito para que respondan. Ah, Así es. hay una consulta acá que dice que cómo reporta su asistencia. No, el webinar no tiene asistencia, no, es libre, no se preocupen. No tienen que reportar la asistencia. Más bien, pueden pasar la voz de que ya empezamos el webinar y que también están invitados para poder participar. Bien, Basti, adelante. Yo creo que el público está pensando, porque todavía no veo respuestas. Así es, y también hay un desfase entre lo que nosotros decimos y lo que finalmente sale en Facebook, pero aquí veo una respuesta, ¿no? Es responsabilidad de todos, por lo tanto, de manera transversal y también se puede tener el apoyo de aliados. Muy bien, Luzbeni, es cierto, es una responsabilidad de todos, no solamente de los tutores o no solamente de pronto algún evento que surge en el marco de alguna fecha especial en el año. No se limita a charlas o campañas, sino que la educación sexual debe abordarse desde las diversas experiencias de aprendizaje para acompañar el desarrollo integral de los estudiantes. Sabemos que nosotros trabajamos acorde a las competencias que indica nuestro currículo. Y hay diversas competencias que ustedes conocen y ya manejan en su labor pedagógica. Por ejemplo, construye su identidad, la competencia que le dicen convive, ¿no? Se desenvuelve de manera autónoma, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices y asume una vida saludable. Son algunas de las competencias que sería necesario reforzar cuando trabajamos educación sexual en las aulas. Además, los lineamientos establecen algunas situaciones que nos podrían ayudar justamente a plantearlas para trabajar o abordar las competencias que acabo de mencionar. Estas situaciones podrían estar relacionadas con la comprensión del cuerpo, el reconocimiento y la valoración de uno mismo y de los demás, la comprensión de la amistad, la expresión asertiva y empática de los afectos, las relaciones interpersonales igualitarias, la toma de decisiones responsables y la prevención de riesgos psicosociales como embarazo adolescente, violencia, uniones tempranas, las infecciones de transmisión sexual y otros que afecten el bienestar del estudiante. Entonces, es necesario que los lineamientos, y eso es algo que se ha puesto de manera muy enfática, que es
parte del proceso pedagógico y por lo tanto necesitamos que incluso desde la gestión se pueda garantizar. Ello debe estar reflejado en los instrumentos de planificación como el PI, el PCI y el PAT, que involucre a todos los docentes en la protección del bienestar del estudiante. Muy bien, muchas gracias, Basti. Entonces, ante esta premisa, donde decía que el proceso formativo de la educación sexual con base científica, biológica y ética solo se aborda desde la tutoría o a través de charlas y campañas, nos ha quedado súper claro que es un mito y que no debe ser así. No solamente se debe abordar desde la tutoría, sino de todas estas áreas curriculares que tienen competencias que nos ayudan diferentes aspectos de la educación sexual, ¿no? Muchas gracias, Basti. Ahora vamos con una cuarta premisa y esta premisa nos dice lo siguiente, por favor atentos todos para saber ¿qué escribimos? ¿Qué tecleamos? ¿Mito o verdad? Dice así, los lineamientos dejan desprotegidos a algunos niños y adolescentes. Ojalá, espero que hayan leído los lineamientos y tengan una postura al respecto, pero si no, no importa, no se preocupen porque acá están Yanira y Basi que están dando bastante claridad sobre lo que los lineamientos contienen. Entonces, miremos nosotros, ¿qué respondemos? ¿Mito o verdad? Los lineamientos dejan desprotegidos a algunos niños y adolescentes. Vamos contestando, vamos respondiendo a través del chat, mientras Yanira nos va a ayudar con esta premisa. A ver, dicen que es mito. Dicen por acá que es un mito. No los dejan, mito quiere decir que entonces no los dejan desprotegidos. Vamos a escuchar a Yanira. Adelante, Yanira, por favor. Gracias, Jenny. Y efectivamente, pues lo que están respondiendo algunos participantes, la respuesta es que es un mito. ¿Y por qué es un mito? ¿No? Porque estos lineamientos, para aquellos que realmente se han tomado el tiempo de revisar, sobre todo en la base normativa, es importante precisar que estos lineamientos se enmarcan estrictamente en la garantía de los derechos humanos, la constitución política, las normativas nacionales y los acuerdos internacionales que protegen a todos, niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, sin distinción alguna. ¿Ya? Entonces, eso es importante que se remarque y de verdad agradezco mucho el espacio porque nos está permitiendo, Jenny, poder aclarar justamente esto que se está pues difundiendo bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales. Así que no es así. A partir de la ley 32535, que lo ha mencionado Carmen, ¿no? La directora general, desde el 24 de diciembre del año pasado queda inhabilitada la implementación de los lineamientos de educación sexual aprobados con RBM 169, ¿no? En el 2021. Estos lineamientos, ¿no? Fueron aprobados en el 2021. Entonces, con esta ley, estos lineamientos quedan inhabilitados. Entonces, como sector, obviamente, pues, surge la necesidad ante esta ley, ¿no? Y la urgencia, sobre todo por tantas problemáticas, ¿no? que se evidencian, que existen, de pues continuar con la implementación de la educación sexual, porque hay mucha necesidad, hay muchas alertas que lo recibimos día a día y que vienen afectando el bienestar. Entonces, frente a ello, teníamos que continuar con la implementación de la educación sexual frente a estas distintas problemáticas que justamente pues afectan a esta población estudiantil. Entonces, quizás, Jenny, para profundizar un poco más y entender, ¿no? ¿Por qué es que no estamos dejando desprotegidos a nadie? Veamos un caso. ¿Te parece? Okay. Veamos un caso. Adelante. Veamos un caso, Jenny. Un estudiante es objeto de burlas constantes por la forma en que habla y expresa sus emociones.
el docente minimiza la situación señalando que es parte de crecer y que tiene que aprender a defenderse porque la vida es dura. Con el tiempo deja de participar en clase y comienza a aislarse. ¿Qué pensamos sobre este caso? ¿No? ¿Estará bien el accionar de este docente? ¿Qué pensará el público, Jenny? ¿Estará bien el accionar de este docente que minimiza la situación del estudiante por la forma como habla y cómo se expresa? ¿Qué pensará el público, Jenny? Vamos a ver si tenemos algunas respuestas en el chat, pero al parecer, digamos, podríamos decir que algunos dirían, ¿no?, que está bien lo que el docente dice, ¿no? Y otros seguramente dirían, no estamos de acuerdo con lo que el docente dice, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Muchas veces estamos de acuerdo con lo que dice algunas personas y otros no. Pero para eso en nuestro país tenemos normas y protegemos a nuestros estudiantes de todos los niveles. Entonces, a eso nos debemos de regir, ¿no? De acuerdo, Jenny, con lo que tú acabas de decir, justamente pues has dado en esa palabra de que existen normas que tenemos que regirnos es clave, ¿no? La respuesta es que la escuela no debe normalizar ni minimizar este tipo de conductas porque todas las personas, como lo ha dicho Basti también al inicio, cuando habló de este tema de las dimensiones de la sexualidad, ¿no? Es importante tener claro de que cada persona se expresa de manera diferente, piensa de manera diferente, y bajo ese marco, ¿no? No podemos nosotros minimizar ese tipo de comportamientos, sino acompañarlos a cada uno, porque cada estudiante tiene características distintas. Entonces corresponde justamente como escuela promover un clima de respeto, intervenir oportunamente frente a estas situaciones de violencia y brindar el acompañamiento necesario al estudiante, justamente considerando estas características de este estudiante, ya que todos los estudiantes pues son únicos y tienen distintas formas de manifestar sus emociones y también de hablar. En ese sentido, los lineamientos de educación sexual también buscan proteger a los estudiantes, implementando acciones de formación, prevención y promoción del bienestar en las escuelas. Así es, Yani. Muchas gracias, Yanira, por tu respuesta y también para que podamos nosotros reflexionar sobre lo que hemos estado escuchando de nuestros especialistas. Los lineamientos no dejan desprotegidos a ningún estudiante, ¿no? Por el contrario, buscan que todas las niñas y niños y adolescentes desarrollen sus competencias, ¿no? Aprendan en entornos seguros y de confianza, y además puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades, ¿no? Y con respeto para todos, ¿no? Todos merecemos, ¿no? Y todos los estudiantes merecen las mismas oportunidades, tienen derecho a ello, ¿no? Y esos deben ser respetados y en un ambiente que les dé seguridad, ¿no? Y sobre todo que los traten bien y los respeten. Entonces, ningún docente tendría por qué dejar pasar algún tema de burla o un tema que afecte a otro estudiante, ¿no? Hay que intervenir. Y bueno, gracias, Yanira. Ahora tenemos la quinta y última premisa, que dice así: atentos todos, por favor. La participación de las familias fortalece la implementación de la educación sexual en las escuelas. A ver, ¿qué piensan? El tema de las familias es un tema polémico, porque a veces dice, es de la familia, no, le corresponde a la escuela, no, le corresponde a la familia, no. Si la familia no sabe, le corresponde a la escuela, no. Si la escuela no sabe, mejor que solamente se queden con la familia. Bueno, hay polémica al respecto, ¿qué tanto tiene que intervenir la familia? Pero ahora ustedes díganme, si es mito o verdad que la participación de las familias fortalece la implementación de la educación sexual en las escuelas. ¿Qué nos dicen ustedes? A ver. Verdad, dice. Es verdad. Entonces ahí se fortalece con la participación de las familias. Tengo una respuesta nada más, pero no nos preocupemos porque Basti nos va
a comentar sobre esta premisa. Basti, ¿es verdad o es mito lo que acabamos de leer? Dinos. Como dice Edith, es verdad. Tal vez puede sonar contradictorio, ¿no? Porque sin duda la labor pedagógica es del docente, pero las investigaciones demuestran que la educación sexual tiene un mayor impacto cuando se articula la labor de las escuelas con la labor de las familias. El involucramiento de padres, madres, cuidadores refuerza significativamente los aprendizajes, mejora la comunicación efectiva y reduce de forma notable las conductas de riesgo. Y eso lo sabemos, por eso siempre en las escuelas vamos trabajando por involucrar a las familias, vamos teniendo diversas estrategias, ¿no? Para poder involucrarlos a todos en la educación de los estudiantes. ¿Y qué te parece si lo vemos con algunos ejemplos? Algunos ejemplos, Jenny. Perfecto, Basti. Vamos con los ejemplos que nos han ayudado mucho en esta tarde. Así es. Sabemos que como docentes muchas veces hemos abordado pedagógicamente lo que se llama el proyecto de vida de los estudiantes, ¿no? Las metas personales, qué van a hacer saliendo del colegio, ¿no? Y qué importante es que la familia también pueda conversar con sus hijos sobre sus sueños, sobre sus metas y sobre todo brindarles ese soporte emocional que les permita alcanzar esos sueños y metas. Tenemos el trabajo de la escuela más el trabajo de las familias, lo que resultaría es en mejorar las posibilidades de continuidad educativa y de poder transitar entre los niveles. Además, esto permitiría que se pueda prevenir algunas situaciones de riesgo, como por ejemplo el embarazo adolescente. Voy a dar un ejemplo más. Si, por ejemplo, en la escuela se promueven vínculos afectivos basados en el respeto, la igualdad y el rechazo a la violencia, ¿no? Y en casa, en la familia, esto se modela, es decir, que se puede vivir en un ambiente de respeto mutuo, de reparto de tareas domésticas equitativa, de resolución de conflictos de manera pacífica. Esto sin duda podría resultar en que haya más posibilidades que el estudiante pueda establecer relaciones saludables. Entonces vemos a la escuela haciendo su labor pedagógica, fortaleciendo las competencias del estudiante y a la familia también allí trabajando por el bienestar del estudiante. Escuela más familia, podremos tener mejores resultados. Gracias, Basti, por tu respuesta. Y sí, como señalas, la educación sexual logra mayor impacto cuando la escuela y la familia trabajan juntas, como muchas cosas que suceden también a lo largo de la vida escolar de nuestros estudiantes. Pero si la escuela orienta pedagógicamente y acompaña el aprendizaje, la familia, digamos, por su parte, fortalece sus aprendizajes desde el diálogo, desde el afecto, el acompañamiento cotidiano. Esto resulta mucho mejor, tiene mejores resultados, ¿no? O sea, sabemos también cómo se encuentran las familias en nuestro país también de diversas maneras y costumbres por la diversidad de nuestro país también, pero lo que sí es cierto es que cuando la familia y la escuela trabajan juntos en donde quiera que estén, ¿no? Van a salir adelante estos estudiantes que tenemos nosotros en el país. Entonces, con esto concluimos el primer bloque temático. Le damos las gracias a Yanira y a Basti por sus aclaraciones en relación a estas premisas. A ustedes, público que está participando activamente en el chat, mandando saludos, diciendo si es mito o verdad, haciendo algunos otros comentarios también, muchos más amplios. Muchas gracias por eso. Les pedimos que no se desconecten, porque ahorita vamos a entrar al segundo bloque. Y ese segundo bloque, que es de preguntas y respuestas, tenemos la oportunidad de realizar las preguntas que deseemos. Entonces, ahora
Vamos a empezar, y ya tenemos varias, por si acaso el equipo que está detrás de este webinar es un equipo técnico que está siempre muy atento a todas las que se necesite y para poder también brindarles a ustedes la información necesaria y que requieren. Tenemos una selección de preguntas, a veces hay preguntas repetidas, pero con una respuesta ya vamos todos teniendo mayor claridad, ¿no? Entonces no sientan que no se les está contestando, sino más bien vamos pensando en las respuestas y cómo eso también contesta tal vez la pregunta que hicimos o que quisiéramos hacer. Ahora, vamos a tener a Yanira con la primera pregunta y luego a Basti con la segunda pregunta. Entonces, ahora, atenta va a estar Yanira porque tengo una pregunta para ti. Luis Jaime realiza un comentario que dice, ¿no? Debemos primero educar a los padres, luego levantarles charlas a los jóvenes, luego llevarles charlas a los jóvenes, a partir del cual surge la pregunta, ¿de qué manera podemos implementar la educación sexual si los padres de familia se oponen? Es una muy buena pregunta. Yanira, te dejo para la respuesta. Gracias. Gracias, Jenny. Y sí, qué interesante esta pregunta porque al igual también que veíamos hace un momento respecto a la preocupación que pueden surgir por algunos docentes también para abordar el tema, de la misma manera también podríamos pensar que muchos padres también pues se pueden oponer, ¿no? A que a sus hijos le hablen sobre educación sexual justamente por su preocupación, ¿no? Entonces, y es una preocupación muy válida que compartimos muchos también en el aula, ¿no? Y es fundamental recordar que aunque las voces opositoras suelen ser ruidosas porque hay muchas personas que se oponen a que esto se hable en la escuela, ¿no? Los estudios nos dan un respaldo sólido. Dicho esto, pues se tiene investigaciones que muestran que el 100% de los docentes y el 97% de estudiantes consideran que la educación sexual debe enseñarse en la escuela, ¿no? Y esto es un estudio que lo ha elaborado Mota en el 2017 para gestionar justamente la resistencia de aquel grupo minoritario, ¿no? La evidencia sugiere justamente algunas estrategias, ¿no? Entonces, te las voy a compartir, Jenny, algunas estrategias, ¿te parece? Sí, adelante. Listo, entonces ahí un poco, de repente quizás comparto algunas estrategias que nos sugieren estos estudios que podrían ayudar justamente pues a que los padres de familia sientan más confianza en que estos temas también se trabajan en la escuela, pero obviamente pues no como también ellos lo pueden trabajar también con sus hijos. La primera estrategia, la comunicación transparente y previa. ¿Qué quiere decir eso? Es importante mantener una comunicación fluida con las familias, al explicar que la educación sexual no reemplaza su rol. Nosotros como escuela, no, al hablarle de educación sexual, no estaríamos reemplazando el rol que tienen ellos también al hablar del tema, sino que lo complementa para proteger a sus hijos de riesgos como el abuso sexual, infantil, el embarazo, ¿no? U otros problemas que también se puedan suscitar también, ¿no? O resolver también o disolver también algunos prejuicios que también puedan haber, ¿no? Entonces, esa es una primera estrategia, ¿no? Tenemos que tener una comunicación transparente, nada de hacer o de hablar de educación sexual en la escuela como de repente a escondidas de la familia. Eso no debería pasar. Tenemos que tener una comunicación transparente. Una segunda estrategia, Jenny, sería fortalecer los espacios con las familias. Eso hay que reactivar. No solamente las familias deben ser convocadas para decirles las notas de los estudiantes, decirles la colaboración para la fecha festiva X, Y, sino estos espacios con las familias deben activarse, reactivarse, justamente para poder también escuchar sus necesidades, sus dudas que también tienen las familias, recoger esas expectativas y, ¿por qué no?, respecto al tema de la educación sexual. ¿Qué es lo que ellos conocen? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Qué dudas tienen al respecto? Este diálogo ayudará mucho también a entender que la educación sexual
se basa en criterios científicos y éticos y no en opiniones personales, ¿no? Ni mucho menos ideologías, ¿ya? Entonces, esta es una segunda estrategia. Fortalezcamos los espacios con las familias. Y ahí en la tutoría, pues, tenemos una serie de estrategias que ahí podrían ayudar bastante, y ahí les invito a ver la plataforma de Perioduca, que hay bastantes recursos para poder mirar. Otra estrategia sería el enfoque de protección y de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Es útil posicionar la educación sexual como una herramienta de cuidado. Cuando los padres comprenden que un niño o una niña informada tiene menos riesgo de ser víctima de violencia sexual, el rechazo obviamente disminuye significativamente. Entonces, eso es lo que los padres tendrían que comprender, y es la escuela también tiene esa responsabilidad justamente de dar esas orientaciones. Entonces, recordemos que no estamos solos ni actuamos contra la familia. Como escuela, no estamos en contra de la familia, sino por el contrario. La familia para nosotros es un gran soporte como escuela, y si trabajamos juntos, ¿no? Escuela, familia, comunidad, obviamente vamos a garantizar los derechos de nuestros estudiantes para un desarrollo integral. Esa sería la respuesta, Jenny. Muchas gracias, Yanira. ¿No? Coincido contigo cuando dices que hay que entrar en un vínculo mucho más cercano con las familias. A veces en estos tiempos vemos cómo los padres ya no desean acercarse tanto a la escuela, y a la vez la escuela hace esfuerzos, ¿no? Para acercar a las familias, y los padres no sienten que son bien recibidos, ¿no? Entonces, creo que ambas partes, ¿no? ¿Cómo hacemos, qué estrategias utilizamos desde la escuela para tener estos círculos de reflexión, esas reuniones, esas jornadas y encuentros, ¿no? Con las familias para fortalecerlos, no desde que están en secundaria, sino desde que son pequeños, porque finalmente sí, las familias necesitan una orientación para acompañar a los hijos, pautas de crianza, ¿no? Tenemos como familia muchas preguntas, y también tenemos como docentes muchas sugerencias que darles a las familias para el mejor aprendizaje de los niños y de las niñas, de los adolescentes también, ¿no? Cómo desarrollar mejor sus competencias. En ese trabajo debemos de enfocarnos, y temas como como la educación sexual, no sería un problema si es que nos vamos conociendo desde nuestros primeros años. Y qué interesante las estrategias que les has proporcionado a Luis Jaime, que hizo esta interesante pregunta. Muchas gracias. Ahora vamos con Basi, que tenemos dos preguntas para ella. Una de Milagros Fajardo, que señala, dice: ser tutor es vocación para poder acompañar a los y las estudiantes. Es permanente capacitación en temas que comprende la tutoría. Es mente amplia, coherencia de vida. A partir del cual surge la pregunta. Dice: ¿la implementación de la educación sexual está a cargo del docente tutor o desde la tutoría? Basti, adelante. Gracias, Jenny, y también gracias, Milagros. Se nota en tu comentario este compromiso que tienes con los estudiantes desde tu labor como docente tutora. Estamos contentas con la labor que vienen realizando miles de tutores a nivel nacional. Y realmente muchas veces en distintas escuelas hemos tenido que asumir la responsabilidad de trabajar educación sexual únicamente desde la tutoría. Sin embargo, es necesario que podamos comprender y salir de este webinar con la idea que la educación sexual no es exclusiva del servicio de tutoría ni de responsabilidad única de docentes tutores. Necesitamos involucrarnos todos y todas. Y por ello yo les invito a poder revisar los lineamientos. En verdad no son tan amplios, tan grandes, lo podemos revisar. Allí en el chat vamos a compartir el link de los lineamientos, que en su definición, desde su misma definición, indica que la educación sexual es un proceso formativo
Es decir, es intrínseca a la labor docente, orientada al desarrollo de competencias, no solo en la tutoría, sino en las distintas áreas curriculares. Si somos docentes de ciencia, de matemática, de comunicación, estamos también involucrados en el desarrollo de competencias relacionadas a la educación sexual, así también en las acciones de convivencia escolar. Vayamos con esta idea y trabajemos juntos por la educación sexual en nuestras escuelas. Gracias, Basti. Y bueno, y viene la segunda pregunta. Yo te había dicho que eran dos. Esa segunda pregunta viene de la Lesca Soria, que pregunta, dice, ¿qué diferencia hay con la educación sexual integral? ¿ESI? Esta es una pregunta frecuente que estamos teniendo últimamente. Y es que la principal diferencia es que actualmente tenemos los lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética aprobados por Resolución Viceministerial 085-2026. Estos lineamientos han surgido en cumplimiento de la Ley 3253-5, que ha sido promulgada el año pasado en diciembre. Y quisiera ahí precisar, queridos docentes, más allá de la denominación, es importante señalar que seguimos considerando que la educación sexual forma parte de la formación integral de los estudiantes, además que todo lo que desarrollamos en aula está enmarcado en nuestro currículo nacional. Los actuales lineamientos establecen orientaciones para abordar la sexualidad desde 3 dimensiones. Son 3 dimensiones interrelacionadas: la dimensión biológica, la dimensión socioafectiva y la dimensión ético-moral. Ya habíamos conversado anteriormente que era muy corto abordarlo únicamente desde la dimensión biológica o únicamente desde cualquiera de estas dimensiones solas. Es necesario, y los lineamientos establecen que son 3 dimensiones que se interrelacionan. De esta manera, promovemos el autocuidado, la toma de decisiones responsables, la prevención de riesgos, el respeto por uno mismo y por los demás, y la construcción de relaciones libres de violencia. En este sentido, el Ministerio de Educación cuenta con un marco normativo que orienta la implementación de la educación sexual en las instituciones educativas, y este marco normativo son los lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética, que pueden revisarlos en la Resolución Viceministerial 085-2026 Minedo. Gracias, Basti, por tu respuesta. Y como decía Basti, pasarle los lineamientos a través del chat. Ya está fijado. Pueden pinchar, pueden hacer clic ahí, copiar el enlace para que puedan encontrar los lineamientos más rápidamente y puedan seguir leyendo y reflexionando solos o con su equipo en la institución educativa sobre esos lineamientos y cómo podemos como escuela implementarlos, ¿no? Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este webinar denominado Hacia un marco común que proponen los recientes lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética. Gracias, Basti, gracias, Yanira, por acompañarnos en este espacio. Esperamos que estas herramientas brindadas el día de hoy sean de gran utilidad para unificar esfuerzos en torno a nuestro gran objetivo, el bienestar socioemocional de los estudiantes. Sigamos trabajando articuladamente para hacer de la educación sexual una realidad efectiva en las aulas y en nuestras escuelas. Muchas gracias a la comunidad educativa de todo el país por acompañarnos. Hemos tenido más de 100 personas en este webinar y seguramente con las repeticiones tendremos mucho más participantes. Estamos muy contentos por ello porque la información está llegando hacia donde están ustedes. Y con ello nos despedimos. Hasta la próxima. Sigamos construyendo escuelas de bienestar.